Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Continuamos en estos videotutoriales de estas pequeñas clases de electroneumática utilizando la herramienta de simulación FluidSim. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Siempre vamos aumentando la complejidad de los ejercicios prácticos. Entonces el día de hoy tenemos acá, elabore un diagrama de control y fuerza de un cilindro de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar encendido, el vástago del cilindro sale después de 1.5 segundos. Segunda condición, pasado 8 segundos, o sea, va a estar 8 segundos fuera, el vástago del cilindro entra, repitiéndose inmediatamente, ¿verdad? El ciclo hasta pulsar off, o sea, bien pulsar el paro de emergencia. Bien, entonces aquí vamos a tener algo cíclico de entrando y saliendo hasta pulsar bien off, o sea, el paro de emergencia. Indicar, en la tercera condición, pues indicar con una señal luminosa cada uno de los diferentes, vamos a decir así, movimientos que tenga vamos a ver aquí, que tenga aquí tengo una situación ahí que no me parece. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro diagrama de fuerza, ya lo tenemos elaborado, y también pues ya tenemos el arranque, ¿verdad? Que ya lo he explicado bien en otros vídeos. Entonces va, para ahorrar tiempo, ya lo tengo esto acá. Ahora bueno, yo voy a poner ahí desde un inicio la lámpara color rojo que indicará el paro total del equipo. Por lo tanto, pues la voy a poner desde un inicio. Esto no es rigurosamente que tiene que ser de primero, pero bueno, yo lo voy a hacer en este caso por acá. Entonces lo vamos a dejar acá y aquí. Entonces el contacto lo llevamos acá. Entonces aquí tenemos nuestro, vamos a decir así, nuestra lámpara, la cual va a indicar el paro de emergencia. Entonces, como lo tenemos de un inicio, pues vamos a ponerlo de que es el del contacto K1. Entonces ahora vamos a la siguiente situación. Entonces acá yo puedo poner el timer, pero recuerden, para poner el timer debo tomar en cuenta de que ahora el ciclo, vamos a hacer un ciclo continuo, o sea, de que él va a salir, después va a entrar y va a repetir nuevamente. Por lo tanto, esta área de aquí debe estar energizada, no podemos cortar la señal. Por lo tanto, voy a usar una segunda bobina, un segundo relay, el cual le voy a poner siguiendo el orden. Ya tengo el K1, pues va a ser el K2 de nuestro sistema. Entonces aquí tenemos el K2, perfecto. Entonces ahora, después de eso, pues vamos a poner de que quien lo va a energizar, pues va a ser la bobina K1. Entonces el contacto normalmente abierto va a ser de la bobina. Por ahí me va a hacer falta algo más, pero después, para que vayamos analizando, lo vamos a ir viendo. Entonces esto de acá pertenece a la bobina K1. Ahora sí, después de esto, vamos a poner nuestro primer timer. Son dos tiempos los que vamos a medir. Por lo tanto, yo deberé tener dos timers. El timer 1, que va a medir los 1.5 segundos. Entonces ya acá en su configuración le voy a configurar el tiempo. Y de nombre pues le voy a poner, para llevar un orden, va a ser nuestro timer número 1. Este timer lo va a mandar a encender pues la bobina K1. Por lo tanto, deberé buscar un contacto normalmente obturador, normalmente abierto, y lo voy en su marca, pues le voy a poner que pertenece a la bobina, en este caso K2, porque esa es la que, ya me disculpen que acabo de decir K1, pero bueno, entonces es la bobina K2. Ahora sí, después de que el timer termine de contabilizar su tiempo, vamos a poner un contacto normalmente abierto perteneciente al timer 1, y el cual pues va a mandar a encender la bobina o el solenoide de la electroválvula. Entonces venimos acá. Aquí tenemos la electroválvula, vamos a ponerle nombre Y1 porque ese es el nombre que tiene acá. Recuerden de que debe llevar el mismo nombre que tenemos acá en el esquema de fuerza. Acá lo vamos a conectar y lo llevamos acá. Entonces ahí lo tenemos ya conectado a nuestro solenoide. Entonces ahora necesitamos medir, después de que él ha salido, necesitamos medir un tiempo. Entonces ese tiempo lo va a medir un timer 2. Este timer son 8 segundos, ¿sí? 8 segundos, y va a ser el timer 2. Este timer lo va a activar o lo va a mandar a energizar el timer 1. Por lo tanto, voy a poner acá un contacto normalmente abierto y le va a pertenecer a la bobina del timer número 1, que es el elemento
Entonces es el elemento encargado de mandar a energizar el timer número 2. Acá yo voy a poner las señales luminosas que van a indicar, en este caso pues la señal de color verde, en este caso la señal de color verde, y acá deberé, aunque tenemos por acá, nosotros tenemos por acá que tenemos una señal rojo. La señal rojo indica paro total. Aquí necesitamos indicar nada más entrada y salida del vástago del cilindro. Por lo tanto acá este debe estar en paralelo, pero este de acá vamos a necesitar un contacto de los comunes, franqueador normalmente cerrado, para que él, ¿verdad?, mande a apagar esa lámpara. Entonces, ¿quién la va a mandar a apagar? Cuando se acciona el timer número 1. Entonces acá vamos a poner timer 1. Pero acá todavía me hace falta. Bueno, si nosotros hacemos un escaneo, nos va a salir que todo, no hay errores, ¿verdad? Entonces, pero va a haber una dificultad. Aquí nosotros encontramos, esta lámpara indica de que está detenido el sistema y esta lámpara indica de que el émbolo está dentro. Dos situaciones diferentes, ¿ok? Entonces aquí, cuando nosotros vengamos a hacer la situación, ¿verdad?, él se va a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termine de hacer el conteo del timer, nosotros necesitamos que él se vuelva a reactivar. Entonces, ¿qué pasa? No se reactiva porque resulta de que acá tenemos todavía energía. Entonces, yo necesito quitar la corriente en un instante, ¿verdad?, acá, para que él se vuelva a energizar. Entonces, ¿quién me va a quitar esa corriente? Lo vamos a ubicar en un contacto acá normalmente cerrado y precisamente del timer 2. El timer 2 es quien me va a mandar a cortar esa corriente momentáneamente. Voy a sacar ya el diagrama espacio-fase. Entonces el timer 2 es quien me va a mandar a cortar la corriente para el momento en cuanto en este caso pues nosotros vamos a estar energizando la bobina K2. Entonces me lo tiene que mandar a cortar para permitir un lapso de nanosegundos allí y que se vuelva a repetir el proceso. Entonces ahora vamos a ver, pulsamos acá, tenemos los segundos para que él se actúe. Ahora sí, ¿verdad?, cuando él termine va a cortar acá un instante de tiempo bastante cortísimo, pero que le permita contabilizar los 1.5 segundos otra vez y que el ciclo se esté repitiendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces acá lo que voy a hacer, ¿verdad?, es disminuir los tiempos para que nosotros miremos un poquito más rápido el entrar y el salir del émbolo del vástago del cilindro. Tenemos una cantidad de tiempo bastante corta. Nosotros vamos a estar viendo de que él va a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Como podemos ver acá, voy a detener el proceso, lo vamos a volver a hacer y resulta de que los valores, los colores los he puesto bien, pero lo que no he puesto bien es que nosotros, o en mi caso pues mi persona, no chequeé aquí los valores y por eso no se miran acá. Entonces ahora que iniciemos la simulación sí se va a poder apreciar. Le cambié el color rojo acá también porque el color amarillo casi no se puede observar. Y aquí nosotros vamos a estar viendo el movimiento, el actuar con tiempos cortos, aunque el ejercicio me pide tiempos un poquito más largos. Entonces aquí ya está automatizado de manera indefinida. El émbolo va a estar entrando y saliendo hasta que una persona pulse paro o se pulse el paro de emergencia. Vamos a pulsar emergencia y se debe detener todo el proceso. Entonces acá finalizamos este vídeo. En el próximo vídeo vamos a automatizar de tal manera de que después de una cantidad, vamos a decir así, de ciclos, se detenga el proceso automáticamente él solo. Bien, sin nada más que hacer referencia, me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner, les deseo siempre lo mejor y que se unan a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo de la automatización. Tengan buen día a todos.